Ayer, Artículo 19 presentó su informe anual. Como el año pasado, destacó que desde el Ejecutivo Federal persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder. Pero no solo es el Ejecutivo. Señala también que, como en 2019, la información fue el objeto de la guerra política y que las tácticas para controlarla desde los polos se reflejaron en el incremento de las agresiones contra periodistas. La organización, que ha sido una dura crítica de la Administración Federal, apunta que la estigmatización a la prensa ha incrementado su vulnerabilidad. Recordemos que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y en cada crítica o comentario que se hace desde las posiciones de poder político repercute en una cadena de agresiones y amenazas que no siempre se han quedado en el mundo de las redes sociales. El año pasado, esta organización registró 692 agresiones a la prensa, una agresión cada 13 horas por algún asunto vinculado con el ejercicio de su trabajo. Casi la mitad de los ataques ocurrieron en la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. El 98% de los delitos contra la libertad de expresión quedó en la impunidad. El informe señala que desde el gobierno federal hay una caracterización negativa de la prensa que tiene un peligroso efecto en la cascada de hostigamiento hacia el periodismo. ¿Es así? Bien, comienzo contigo este último tema de la noche, Alfredo, respondiendo a esta última pregunta que hacía. Y si coincides con esta alerta que hace Artículo 19 sobre la estigmatización de la prensa, la censura y la violación de derechos humanos hacia periodistas. Coincido y primero que nada quiero mandarle un abrazo y un reconocimiento a Leopoldo Maldonado y a toda la gente que conforma Artículo 19 porque este informe que estamos hoy discutiendo se presenta en 2015 cuando es lo que se trataba de reflejar que estaba pasando en la administración de Enrique Peña Nieto y creo que lo dibujó bastante bien. Se llama distorsión porque ubican a un personaje central distorsionando la realidad, que es la persona, por supuesto, más poderosa de este país y que tiene el control de la agenda política, de la agenda nacional y de la agenda pública, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya cosa que se nos presenta hoy, que nos da el ejemplo, el caso práctico perfecto para ilustrar esta distorsión que se hace todos los días desde Palacio Nacional, esta manipulación de la realidad para adaptarla a un discurso. Y es el caso de los señalamientos que hoy hizo en contra de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, de algún organismo de la OEA, que yo solo lo entiendo como una referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusó de haber callado como momias en las masacres del pasado sin que esto sea en lo mínimo cierto. Es absolutamente falso, es una difamación más, es una calumnia, es un elemento más de esta distorsión que vemos todos los días. El hecho de acusar a organizaciones de la sociedad civil, ahora de meterse incluso con una oficina que ha sido fundamental para identificar, denunciar y recomendar o hacer recomendaciones cuando se ven casos de violaciones de derechos humanos o leyes incluso que se están discutiendo en el Congreso, proyectos de ley, que como esta oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Pero todo el informe, y no nada más, por supuesto que el elemento central, no se puede entender de otra forma, es el presidente de la República. Pero todos los funcionarios a cualquier nivel que se han dedicado a intimidar a la prensa, a controlarla vía la publicidad oficial, que es un tema que no está resuelto, que casi 10 medios concentren el 54% de la publicidad oficial, es otro riesgo a la libertad de expresión. Que se reprima la manifestación, la protesta social, como ha pasado en gobiernos de todos los colores, es otro elemento más. Entonces, yo de verdad creo que este informe es valiosísimo y creo que lo tenemos que ver en esa dimensión, y a partir de las amenazas que todavía persisten en la libertad de expresión, es imposible, y es otra parte de la distorsión, que esto encuadre en el discurso del presidente en el que dice que la libertad de expresión en este país está plenamente garantizada. No se puede. No puede ser el hecho, siendo el país que más mata periodistas entre todas estas cosas que hablamos. Ana, en línea con lo que está diciendo Alfredo, el informe también habla sobre la desinformación y el manejo de estos otros datos del presidente López Obrador. ¿Qué decir de todo esto? ¿Qué más destacas tú de este informe? Pues mira, yo creo que tiene razón el informe Artículo 19 en decir que el gran mal de esta época es la desinformación. Sin embargo, creo que desafortunadamente esta viene pues de todos los lados y de todos los medios de comunicación. Tristemente, incluso antes de que iniciara este gobierno,
es decir, ya desde hace algunas décadas, pues los medios de comunicación y la prensa pues han perdido todo el papel y la ética periodística que deberían tener y que pues quienes conocen y además pues honran, digamos, el periodismo como un oficio fundamental en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, pues se han condenado de manera, pues digamos, frecuente, ¿no? Efectivamente, yo creo que con mucha tristeza los medios han pasado a ser un poder fáctico en el que utilizan la información de manera política, ¿no? En términos generales, y pues a su conveniencia, haciendo encabezados que no concuerdan con las notas, teniendo esta desinformación, informando a medias, etcétera. Yo creo que todo pues ecosistema, digamos, mediático y del tema de la información en general ha estado pues muy mal utilizado. Después viene el tema de las redes sociales, en el que pues todo mundo tenemos acceso, ¿no? a proveer nuestra propia información, lo cual es un gran acierto y es un tema muy democrático, pero que también tiene riesgos como todo el tema de las fake news, que han sido un tema de debate a nivel mundial y que se sigue pues teniendo en duda sobre la regulación o no de los contenidos en redes sociales y de cómo esto puede llegar a afectar en términos de la información. Creo que también pues, el desarrollo tecnológico ha ayudado a que la verificación de esta información pues sea algo más accesible. Sin embargo, pues desafortunadamente también los medios no se han dedicado a eso. Yo creo que de aparte en la que denuncian de la estigmatización de los medios por parte de Palacio Nacional, me parece que es bastante riesgoso de mencionarlo así. Sí creo que ha habido momentos en los que el presidente pues ha hecho aseveraciones que luego se han demostrado que han sido falsas, pero en la mayoría de los casos es un tema de opinión, es un tema de sesgo, es un tema de pues de percepción, digamos, o de revisión de la información, y que la calidad de la investigación periodística que hacen los medios de comunicación, en lo general, por supuesto que hay muy honrosas excepciones, pues ha sido muy lamentable y no ha estado a la altura de lo que se requiere, ¿no? Yo creo que el papel de los medios de comunicación tendría que ser no el del ataque a la 4T y al presidente. Bien, en términos de la oposición, porque no son una oposición, en lo que ellos lo que tendrían que estar haciendo es garantizar el derecho a la información, y en este mismo sentido, a eso sí creo que está garantizado, y en eso estaría de acuerdo con el presidente, que en ese sentido la libertad de expresión está ahí, porque los medios siguen al alcance de todo mundo, ¿no? Que sí, hay un tema mucho más amplio que debatir, sin duda. Bien, Alfredo, dame oportunidad de darle la palabra a Eder y a Lisa, y ahorita regreso contigo. Eder, una agresión cada 13 horas contra periodistas. ¿Cómo garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en el país? Yo creo que este informe es muy interesante porque nos permite desarrollar un montón de temas. De entrada, y a mí me gustaría separar entre la narrativa y el informe en sí. De la narrativa me parece lamentable. Todo lo enfocan en el ejercicio de la mañanera y de cómo el presidente López Obrador está haciendo cuestionamientos, en su mayoría de los casos, actos de difamación. Hay críticas, por supuesto, que hay que reconocer y hay que asumir. En muchas nos sumaremos a la crítica a algunos errores que se hayan cometido, pero enfocar todo en responsabilizar al presidente de la República me parece que es un error porque desvía de lo que se está informando. Hay 3 ejemplos. Decía Leopoldo que este gobierno no está respetando el derecho a la información porque no garantiza que en las comunidades más pobres del país haya internet. Es el único gobierno que ha impulsado y que sigue impulsando y que sigue informando de manera permanente cómo va el ejercicio del programa Internet para Todos. Se comprometió a que a finales de este año 68,000 comunidades tendrían internet y al final del año que entra 120,000 comunidades tendrán internet. No es enchilamesta, poner toda la infraestructura para que haya internet gratuito no es de un día para otro. Entonces mínimo se hubieran tomado la molestia de ver cómo va ese proceso. La precariedad laboral y sobre todo en tiempos de COVID también lo señalaron en el informe como si fuera responsabilidad. Bien lo dice Ana, la mayoría de los medios son empresas privadas, como si fuera responsabilidad de López Obrador que Ciro Gómez Leiva mandara a periodistas a la zona COVID, que se infiltraran a los hospitales y que levantaran periodismo con datos falsos y fuera de contexto, poniendo en riesgo a los periodistas. Ahí hay una responsabilidad clara de los medios de comunicación que son, insisto, privados en su mayoría, y también tendríamos que hablar de la calidad de la información, porque al momento en que se generan tantas mentiras y tantas notas falsas, también se está violentando el derecho a la información, y eso también lo hacen los medios de comunicación. Y por último, está bien, un dato muy importante es el del 49.5% de las agresiones que fueron perpetradas por agentes del Estado.
en el informe, en la narrativa, lo que están responsabilizando es a la Mañanera y a López Obrador, pero resulta que si ya lees el informe, el 42% de estas agresiones son policías estatales o municipales. Otro tanto muy importante, un porcentaje muy importante, es por parte del Poder Judicial. Entonces, hay que comprender y desmenuzar, que sí me parece que es una responsabilidad donde tendríamos que poner el acento de las responsabilidades del gobierno federal, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que como bien lo dice el informe, no ha dado certidumbre el gobierno federal en ese sentido. Eso es donde hay que poner el acento y donde lo que tendríamos que estar hablando. La narrativa me parece lamentable de artículo 19. Lisa, contrapunto. Sí, varios, porque justo si lo que nos quejamos es de la manipulación de la narrativa, pues también tenemos que ser muy responsables con las palabras que utilizamos. Y creo que el informe es muy claro en decir, se centra en la mañanera porque es la monopolización, digamos, del discurso oficial de la comunicación gubernamental, y se centra en ella también porque viene observando desde hace mucho tiempo, aunque sí especifica el informe que no es una tendencia única de este gobierno, un proceso fuerte de centralización de la información. Entonces ahí centra el ejercicio de la mañanera y a partir de ahí lo que dice es la estigmatización constante, el denigrar constantemente a periodistas en lo individual, a sus medios, a su profesión, a los contenidos que se comparten, etcétera, etcétera, termina haciendo lo mismo que decía Amnistía Internacional con respecto a la protesta feminista, lo que termina es teniendo un efecto de estigmatización generalizado que habilita la toma de decisión represiva contra el gremio periodístico en muchísimos estados. Pero ¿qué sí dice también? Porque lo que dice Eder de que en realidad está responsabilizando 100% al presidente, pues no es cierto. Lo que dice es justo, los ataques a periodistas, dice 47% se han concentrado en solo unos pocos estados y ahí pone el foco directamente en Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. Lo mismo está diciendo cuáles fueron también justamente las corporaciones que participan en esa agresión hacia los periodistas, muchos de ellos que terminan justamente en asesinato, y trayéndonos otro tema importantísimo que hemos discutido en esta mesa, que es las cifras negras y la impunidad que prevalece en la resolución de estos casos de asesinato contra periodistas, que en este caso es del 98%, o sea, 0.2% de los casos realmente, 2%, perdón, de los casos que se presentan en este país se resuelven, mientras que 98 de cada 100 no. Y lo mismo habla, que me pareció muy interesante, y ya sé que ya se nos acabó el tiempo, un poco también del análisis de las propuestas legislativas. Entonces, no está todo concentrado en el presidente, sino que también le da duro al Senado de la República, le da duro a la Cámara de Diputados por el tipo de contenidos de iniciativas legislativas que han querido pasar, censurando el Internet, controlando los medios de comunicación, distorsionando justamente el derecho a la información que tiene la gente. Entonces, no todo está centrado en el presidente, no es un informe de culpabilización del presidente, pero sí pone como un gran ejemplo de centralización y polarización el ejercicio de la mañanera, eso sin duda. Bien, pues así es. En efecto, se terminó el tiempo para discutir el tema esta noche, pero podemos retomarlo más adelante. Tenemos que hacer un corte para regresar con la paparrucha de esta noche y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Alfredo, el bloque pasado se nos acabó el tiempo, ya no te puedo dar la palabra, estamos hablando sobre el informe artículo 19, tienes 30 segundos por alusiones personales. Sí, solo quiero decir que hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad y que creo que nos debemos de cuestionar, contrario a lo que hicieron Ana y Eder, seriamente las implicaciones de que el presidente de la República mienta, difame y calumnie. Porque lo que comunicación, como el principal, como quien tiene el problema principalmente, carecen de ética. Esas generalizaciones son las que preocupan y por eso se centra en el título, el informe del artículo 19, en esa distorsión. Todo lo demás, como bien lo dijo Lisa, no está centrado en el presidente, está centrado en quienes tienen las responsabilidades por esta falta de libertad de expresión que se vive en el país. Bien.